Es un enorme placer estar contigo una vez más. Un abrazo a la distancia. ¿Tu ex te está evitando y no sabes qué hacer? Hablaremos de ello en este video. Vamos a comenzar. Que alguien te evite es uno de los peores sentimientos que se pueda sentir, especialmente cuando esa persona es a quien amas. Tú y tu ex han roto y como si el dolor de la ruptura no fuera lo suficientemente malo, te estás dando cuenta de que en realidad está haciendo todo lo posible para evitarte. Te preguntas entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúa así? Y lo que es más importante, ¿hay algo que pueda hacer para que no lo haga? Es una situación complicada porque quieres que vuelva y te da miedo que no regrese. Esto puede hacer que cometas algunos errores, pero cálmate. En este video te voy a explicar las razones más comunes por el que tiene este tipo de comportamiento y te voy a explicar qué puedes hacer exactamente. Si quieres recuperar a tu expareja, tendrás que ser paciente y a veces luchar contra tus reacciones iniciales. ¿Por qué tu ex te evita? En términos generales, es porque cometiste algunos errores. Cuando alguien te rompe el corazón, te asaltan las emociones, te conmociona lo sucedido, tienes la herida abierta, sientes enojo, confusión y tal vez incluso te sientes sin rumbo. Es como si alguien acabara de tirarte al piso. Intentarás aferrarte a cualquier señal de esperanza y buscar la seguridad de que no has perdido a tu ex para siempre. Sabes que esta es tu alma gemela y que están destinados a estar juntos, por lo que no puedes aceptar la ruptura. Te aferrarás a tu ex con la esperanza de hacerte entender o de hacerle entender también que reconsidere su decisión de irse, y aquí es donde surgen la mayoría de los problemas. Muchas personas asfixian a sus exparejas sin darse cuenta porque no pueden aceptar que las cosas han terminado, y cuando les digo lo que voy a decirte, sienten sorpresa. Tienes que aceptar la ruptura. Pero espera, ¿no es este un canal para volver a reunir a las personas? Te preguntas. Sí lo es, claro que sí. Y aceptar la ruptura es en realidad uno de los pasos más importantes para lograrlo. Permíteme explicarte. Las rupturas siempre ocurren por una razón. Algo no funcionaba y tu ex consideró que el problema era demasiado grande para solucionarlo. Si quieres convencer a tu expareja de que te acepte nuevamente, debes aceptar que hubo un problema y que la ruptura fue el resultado de ese problema. Un error común que veo es que una persona finge que la relación no tuvo un defecto fundamental y le suplicará a su ex que simplemente regrese y retome las cosas desde donde se quedaron. Básicamente, esto es construir una relación sobre una base débil. Y tu ex no quiere volver de inmediato a una relación que claramente no estaba funcionando. Segundo, estás pensando, mi ex me está ignorando en este momento y necesito saber qué hacer. La realidad es que es posible que hayas cometido algunos errores. Tal vez le llamaste y le enviaste mensajes de texto demasiadas veces y le hiciste sentir tensión. Tal vez le suplicabas que regrese. Tal vez seguías tratando de ver lo que hacía. Tal vez has estado tratando de llegar a él o ella por medio de sus amigos. O tal vez no le has permitido procesar la ruptura y respirar. A nadie le gusta sentirse así. Bueno, nadie lo hace. Tercero, cuando tu ex te evita, significa que necesita espacio. Tu ex está poniendo distancia entre ustedes porque siente que es la única forma en que puede obtener algo de espacio. Todos lidiamos con las rupturas de manera diferente y es posible que realmente no hayas hecho nada malo. Claro que no. Liliana, que es una persona a la que estamos ayudando, me escribió recientemente para decirme y quiero compartirlo con ustedes. Rompimos en buenos términos y pensé que al menos seguiríamos siendo amigos. Ahora me doy cuenta de que todavía quiero tener una relación con él, pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que creo que en realidad me está evitando. Liliana ya había estado haciendo un esfuerzo para darle a su ex espacio y tiempo, sobre todo para que procese sus emociones después de la ruptura. Ella no se aferraba a él ni le suplicaba que regrese. De hecho, sabía que solo empeoraría las cosas si trataba de obligarlo a pasar tiempo con ella, pero notó que las pocas veces que se acercaba, él la evitaba. Una razón detrás de este tipo de comportamiento es a veces que el ex en cuestión o la ex en cuestión, sea mujer o hombre, está tratando de seguir adelante con otra persona. Puede suceder. No quiere hacerte daño ni complicar las cosas haciéndote saber, por eso te evita.
La mayoría de las veces, esta será una relación de rebote que no durará mucho. Te ignora también porque está molesta por algo y no sabe cómo hablarte o manejar sus emociones. También es posible que solo esté tratando de poner espacio entre ustedes y así pueda recuperarse de la ruptura. Las personas casi siempre piensan erróneamente que solo la persona que rompió siente dolor después de una ruptura, pero afecta a ambas personas. Él o ella podría estar herido o herida tanto como tú. Cualquiera que sea el caso, quieres saber cómo hacer que deje de evitarte, ¿verdad? Y lo sé, así que vamos a hablar de ello. Entonces, tu expareja te está ignorando. Esto es lo que debes hacer. Como ya te dije, tu ex claramente quiere espacio, ¿verdad? Así que tienes que darle espacio. Pero no quiero decirte que debas sentarte con los brazos cruzados, sintiéndote mal por la situación y sintiendo lástima. Sabes que siempre enfatizo la importancia de darle espacio a tu ex mientras comienzas a trabajar en ti mismo, en ti misma. Trabajar en ti es clave aquí. Dependiendo de la gravedad de la situación, y en la mayoría de los casos es la herramienta ideal. Sugiero utilizar la regla de no contacto. Cortar el contacto con tu expareja durante un periodo de tiempo puede hacer maravillas. Probablemente tu ex se haya acostumbrado a tenerte cerca y ha dado por sentada tu presencia. Probablemente también sienta que estarás cerca cuando quiera hablar contigo o pasar tiempo contigo, por lo que no hay motivo de preocupación por su parte. En pocas palabras, hasta ahora le ha resultado fácil tenerte y eso debe cambiar. Si la pregunta, ¿qué hacer si tu ex te ignora?, está en tu mente, tendrás que cambiar tu enfoque para hacer que tu vida sea increíble. Sí, eso es lo que debes hacer. En lugar de dedicar tu tiempo a tratar de acercarte a tu ex o de destrozarte la cabeza para saber cómo te está evitando, llena tu agenda y tiempo con cosas que te den alegría. No solo restaurarás y aumentarás tu confianza en ti, también ayudarás a tu ex a ver lo que se perdió. Al convertirte en una persona mejorada, le recordarás a la persona de la que se enamoró al inicio de la relación. Al desaparecer repentinamente de su entorno, harás que quiera salir de su confort para ponerse en contacto, buscarte, saber de ti. Es la naturaleza humana. Cuando de repente le quitas algo a alguien, lo querrá de regreso, querrá eso que se le ha sido quitado abruptamente. No nos gusta no sentirnos en control de la situación. No nos gusta que alguien nos quite eso que tanto queremos y que lo dimos por sentado. Es crucial que cambies tu enfoque hacia ti. Quita a tu ex pareja de ese pedestal. Es hora de volverte egoísta. Un poco de egoísmo puede ser genial cuando las cosas se han desequilibrado. Bien, esa es la respuesta. Quiero ayudarte como siempre a recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, recuperar tu tranquilidad y felicidad. Y para ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita, para que puedas llegar a tu objetivo de recuperar tu relación sin cometer errores en el proceso. Muy importante. Es lo que hacemos aquí, unimos a las personas con el amor y el respeto. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta el próximo video.